continuas. Ya. Nosotros regamos, digamos, una hora y 10, pero 20 veces al día. En ríos espaciados muy pequeños, de acuerdo a una... Son 24 horas al día casi. Sí, en realidad puedes regar. Lo que nos hemos dado cuenta es que el campo también pide agua a las 3 de la mañana. Y es un sistema automático que inicia el sistema. O sea que esto es un sistema basado en sensores, digamos, que indican exactamente el momento y la cantidad de agua que necesita la planta. No la cantidad, en realidad en qué momento se inicia el riego. Los parámetros sobre los que hay que jugar, que es en realidad lo complicado del sistema, porque va a variar de fondo en fondo, de cultivo en cultivo y de agricultor en agricultor, es determinar cuáles son esos parámetros, y eso es lo que toma tiempo. ¿No? El sistema en sí es menos costoso porque utiliza menos componentes, pero hay un trabajo que no hemos logrado aún cuantificar, que es el trabajo, digamos, de know-how. Se está desarrollando y bueno, la fecha va muy bien, pero todavía estamos en pleno proceso de desarrollo. Pero ¿en qué sentido, por qué esto ahorra y cuánto ahorra de agua? A la fecha nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos 2 cultivos ya instalados y uno por instalar. Tenemos 120 hectáreas de espárrago, 50 hectáreas de granada y unas hectáreas entre 6 y 10 de arándanos, que están todavía en proceso de instalación. Pero podemos decir que para el espárrago, por ejemplo, que a nosotros nos gusta ejemplificar el sistema con el espárrago, porque el espárrago pues se le está satanizando como el depredador de los acuíferos, ¿no? Nosotros, bueno, la experiencia, bueno, mi hermano es ingeniero agrónomo y trabajamos juntos. La experiencia conocida es que el espárrago consume anualmente aproximadamente entre 12, que es el ideal, que casi nunca sucede, entre 12 y 18.000 metros cúbicos por hectárea, por año. Nosotros estamos a la fecha, en el año, contando desde enero, en 3.100. O sea que es la 3.100, que es la quinta parte. Exacto. La quinta parte del riego por goteo tradicional, digamos. Sí. Pues es un ahorro extraordinario. Así es. Lo que pasa es que estos son espárragos que están en el primer año y todavía hay mucho escepticismo y todavía estamos en una etapa de desarrollo. Sin embargo, nosotros creemos que, a pesar que nosotros consideramos que evidentemente el consumo podría tender a subir en nuestro caso, nunca va a llegar a 15.000. Sería imposible, o sea, digamos que agregamos el doble, igual estamos ahorrando la mitad, ¿no? Entonces, de lo que nosotros estamos convencidos es que por aquí es el camino. Este es el camino por el que debemos ir. Nosotros somos la primera experiencia que lo hace en el espárrago y seguramente nos vamos a equivocar en algunas cosas, pero probablemente los que vengan después lo van perfeccionando. Bueno, claro, si todos los agricultores agroexportadores se pasaran a esta tecnología, significaría que la agricultura de Ica en buena cuenta consumiría, en el peor de los casos, la mitad del agua que consume ahora. Es decir, podría llegar a consumir hasta la quinta parte o la cuarta parte del agua que consume ahora. Sí, porque en realidad el cultivo más consumidor, digamos, o la categoría de cultivos en los que está el espárrago, son los que más consumen. Sin embargo, en los frutales nosotros hemos observado ahorros que superan el 80% a la fecha, porque tienen menor densidad y que hay menos densidad de cultivo. Pero digamos, en el ideal de los casos, que se ahorre 40% y todo el espárrago del sur operará con este sistema, o sea que finalmente se puede demostrar absolutamente en todos los extremos que es la tecnología a usar. En realidad casi podríamos decir que desaparecería el 70% del problema de la sobreexplotación de los recursos. Claro, me imagino incluso empezaría a llenarse, porque si ya se usa mucho menos, se consume mucho menos agua, así es. Digamos, empiezan a llenarse. En realidad el problema actual es que hay una sobreexplotación, es decir, hay una recarga del acuífero y se saca más de lo que entra en la recarga. Ahí lo que sería entrar más de lo que se saca, ¿o no? Sí. ¿No es cierto? Claro. Bueno, tenemos unas fotos que ustedes nos han traído. Sí, bueno, tenemos unas fotos de... Esta tal vez es una foto ya algo antigua de cuando recién empezamos en la zona donde estábamos. Somos los únicos que estamos en esta zona, es la zona alta de la Pampa, California, que se ubica entre Villacurí y Pisco. Una zona para la que inclusive tuvimos que construir la pista de acceso. Y bueno, estos son los cultivos en mayo, ya estaban algo desarrollados, ya estaban cuajados, ya habían empezado a, digamos, consolidarse. Y las siguientes fotos son
y hay fotos de hace muy pocos días. La siguiente, a ver, ahí está, esa. Esas son las plantas de granada, ya superan el 1,80 m. Justamente recibimos una visita de nuestros asesores de Israel, gente con 40 años de experiencia en el cultivo y están gratamente sorprendidos con el tamaño de las plantas. Estas plantas en particular utilizan más o menos un séptimo del agua del que deberían usar en el riego convencional. Y su desarrollo es muy agresivo, o sea, tienen un año de trasplantadas, 10 meses de trasplantadas de plantas de 1,20 m o 90 centímetros y ya están llegando a los casi 2 metros. Y van a entrar en producción en marzo, cuando en otras latitudes, bueno, eso es más arriesgado, eso es más por las condiciones del y este es el espárrago, también espárrago de 10 meses de edad, sumamente bien desarrollado, y bueno, es un espárrago, digamos, promedio, normal, bueno. Sin embargo, ha sido utilizando 70% menos recursos hídricos. 70% menos de agua. Extraordinario. Además, fotos. Me parece que no. Es que, claro, de repente lo que está ocurriendo acá es que se usa además el agua exacta que la planta necesita, es decir, no más de lo que la planta necesita y por lo tanto la planta no es ahogada con mucha agua y de repente entonces crece mejor incluso que la planta que recibe más agua. En realidad el concepto solamente tocando un tema un poco técnico en el que yo tampoco soy experto, toma en consideración y le da mucho mayor importancia al oxígeno. El oxígeno, la planta, es un ser vivo y nuestro asesor principal, que es Micha Haas, responsable de otros proyectos similares al nuestro, nos explica que una persona puede vivir sin agua unos días, pero sin oxígeno no puede vivir 3 minutos. Claro. Entonces un poco se va sobre ese concepto y sobre las condiciones ideales ambientales que necesita la planta para desarrollarse adecuadamente. El sistema de riego convencional se las brinda por más o menos el 15% del tiempo, cuando nosotros se las estamos brindando en el 95% del tiempo, porque le mantenemos una humedad ideal, no empapamos, ni la secamos. Y al empapar, claro, suprime el oxígeno. Sí, exacto. Entonces se ahoga la planta. Exacto. Esa es en realidad la base del concepto cambia justamente en esa parte, ¿no? ¿Y qué porcentaje de agricultores de fundos agroexportadores en Ica o en Villacudí estarán usando esta tecnología? Bueno, el primer proyecto que se hizo con esta tecnología es un proyecto de olivos, una empresa que se llama Oli Perú. Justamente en Oli Perú es donde conocimos a Micha, nuestro asesor, en el que ellos tienen olivos de 3 años, una plantación de olivos de 3 años de 450 hectáreas irrigada con un caudal aproximadamente de 30 litros por segundo, cuando debería necesitar aproximadamente, no soy experto en olivos, pero calculo que deben ser 200 o 250 litros por segundo. Eso es una diferencia muy grande. Claro. Nosotros somos el segundo y hay otros proyectos también esparragueros que están migrando al sistema. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco se está un poco venciendo el paradigma porque nosotros entendemos que el escepticismo todavía se va a mantener porque hay agricultores expertos con mucho más experiencia que nosotros que vienen 25 años trabajando los cultivos con sistemas convencionales y les va muy bien. Entonces a veces es increíble que hay una resistencia a cambiar lo que funciona, ¿no? Es increíble que se llame sistema convencional al sistema de riego por goteo, ¿no? Que ya fue una revolución, que era una revolución. Exacto. Que ahora se llama convencional, es increíble, porque uno imaginaría que el riego por gravedad pues es el sistema convencional. Sí, inclusive nosotros lo que estamos tratando hemos tenido algunas conversaciones con el Ministro de Agricultura, ¿ya?, para hacer un programa piloto en algunos lugares del sur, en el que podamos agrupar agricultores pequeños y en convenio con la Autoridad del Agua, el PSI y el Ministerio de Agricultura, hacer estos pilotos, elaborarles una forma asociativa a los pequeños agricultores para poder incorporarlos en la cadena de valor con este tipo de tecnología. Y bueno, el ministro fue muy receptivo, creo que está muy entusiasmado, porque además él fue el promotor del riego por goteo, cuando creían pues que él estaba
no sé, o sea, en esa época se regaba todo por gravedad, Claro. y costaba, digamos, hacer surcos en el campo cuesta $50 por hectárea, y el sistema de riego por goteo cuesta $1.500 por hectárea. Entonces en esa época el cambio, la barrera era económica. Claro. Finalmente todo el mundo lo usó. Entonces él entendió muy bien cuál es la situación en la que nos encontramos nosotros ahora. Un poco que estamos en la bisagra del cambio. Pero estamos confiados en que los resultados se van a seguir dando así, y bueno, esperamos, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas de nuestro fondo. Recibimos muchísimas visitas, lo cual también nos sirve a nosotros. Claro. Y bueno, esperamos pues que Muy bien, pues esto siga así. felicitaciones pues a todos Muchas gracias. por estar liderando este cambio de tecnología que va a permitir resolver el problema del agua. Además, estamos en una época en que el tema del agua es un tema primordial, un tema importante con el cambio climático. La costa peruana tiene poca agua, parece lo que llaman estrés hídrico, de hecho, lo parece. Entonces, esta es una tecnología apropiada para eso. Felicitaciones, y ojalá porque efectivamente se difunda. Muchas gracias. Fue Miguel Ventín, gerente general de inversiones de Valle y Pampa, Perú. Vamos a una pausa y regresamos.